Te pido que en esta hora tú puedas hablarnos de quién es Cristo y que pueda recibir con mansedumbre esa palabra, creerla, ponerla en práctica, y ella actúa poderosamente en mi vida y me transforma, Señor, a la imagen de Jesucristo. Y todo lo que hable, que no sea mi palabra, sino que sea palabra tuya, y la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar, el tema es Jesucristo, la resurrección y la vida. ¿Y qué significa resurrección? Resucitar. ¿Qué es resurrección? Decirle que está al lado, volver a la vida. ¿Qué es resurrección? ¿Qué es resucitar? Volver a la vida. Y quiero decirte que el castigo por el pecado de la humanidad era estar muerto para siempre. Y nosotros hoy dormimos, pero el Señor Jesús realmente, Él experimentó la muerte. Él experimentó la muerte y es tremendo. Días y días podemos hablar de la resurrección del Señor, pero quiero que comprendas que Él no vino a morir en vano. Había una causa, un motivo, una razón por el cual Él vino a morir. Y en Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. ¿Quién es el que cree en Él? ¿Quién es? Yo creo nomás que Dios existe. Primero es aquel que cree que Él murió en mi lugar, que Él pagó la deuda. Aquel que cree y entiende que no puede salvarse a sí mismo, que necesita un Salvador. Pero aquel que accedió a esa gracia es obediente a Él. Ese es el que cree. Así que el día de mañana, cuando nos presentemos delante de Él, Él es justo. Ahí yo no voy a poder justificar nada. No voy a poder decir, sabes que es así. No voy a poder culparle a los demás. Directamente el mismo Dios va a estar ahí y no voy a poder engañarle, no voy a poder hacer nada fuera del lugar, sino que Él es un Dios justo. Entonces Él nos expone su palabra y dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y esto lo dijo en el contexto de la resurrección de Lázaro, porque Él le resucitó a Lázaro. Y realmente, cuando voy en Hechos y voy a relatar brevemente los datos importantes de la resurrección de Lázaro y complementar con lo que es la resurrección en sí, porque es volver a la vida, es renacer. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Cuando nacemos en pecado y estamos separados de Dios. Eso quiere decir que el día que morimos, nunca vamos a resucitar. Esa es la condición del ser humano. Nace en pecado y cuando muere, va a venir la muerte en su tumba y va a encontrar un pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces no se va a levantar de esa tumba, va a quedar para siempre ahí. Y dice en Hechos 2:24, y esto me impacta, Hechos 2:24, dice: suelto, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Entonces viene la muerte en la tumba de Cristo y no encuentra ningún pecado en él, ninguno. Y él no tenía la opción y la posibilidad que hoy nosotros tenemos de arrepentirse y pedir perdón. O sea que él nació sin pecado, fue engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de la Virgen María. Su padre fue el Dios mismo que le engendró, no fue José su padre. Entonces él nació sin pecado, pero desde ese día hasta el día que dijo consumado es, no cometió nunca un solo pecado. Y quiero decirte que eso para vos y para mí es algo imposible. Vamos a suponer, a partir de hoy me empiezan a medir a mí y nunca más tengo que pecar y no tengo la posibilidad de pedir perdón. ¿Usted cree que me voy a poder salvar? En algún momento voy a cometer algún pecado. Y Jesús no podía pedir perdón. No existía el perdón de pecados. Él nació sin pecado y murió sin pecado. Nunca pecó. Entonces viene la muerte en la tumba de Cristo. No encuentra ni un solo pecado, ni uno solo. Y dice que fue imposible que sea retenido. ¿Y qué dice la Biblia? Venció a la muerte. Impactante, ¿verdad? ¿Cómo no amarle a ese Dios? Con solo este hecho de haber comentado hace que usted se enamore más de Él. ¿Y cómo no me voy a jugar por Él? ¿Cómo no voy a dar todo de mí? ¿Cómo no voy a soltar? ¿Cómo no me voy a vaciar de mí mismo? Así como Él hizo, dejó todo y se hizo hombre. Es tremendo. Efesios 2:1, para que veamos nuestra condición. Yo tardo un poquito más para llegar acá, porque no es digital. Miren lo que dice Efesios 2:1 en adelante. Y Él, habla por Cristo Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais, decirle que está al lado, muerto. Esa era la condición, muerto. Y toda persona que no le tiene a Cristo está muerto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Porque me imagino que usted ya no anda en eso. ¿O sí? ¿O sigue pecando, que da calambre? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el que es desobediente es hijo de desobediencia. ¿Y quién opera? El príncipe de la potestad del aire. ¿Ese es tu Señor? No es Jesús. Porque si Jesús es mi Señor, yo le voy a obedecer. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, en conclusión, el que es obediente. Y usted sabe si es obediente o no. Usted sabe perfectamente. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, o sea, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cuál es la condición? Muerto en pecado.
nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección. El que nace una vez, muere dos veces. El día que te toque morir y la muerte segunda, al lago eterno, al lago de fuego que arde con azufre. Aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida serán arrojados. Y el que nace dos veces, muere una sola vez. El primer nacimiento que te dieron tus padres y el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Cuando nací de nuevo. Por eso Jesús le dijo, habló y dijo, es necesario nacer de nuevo. Porque ese nacimiento es un nacimiento, es espiritual. Como que Dios es espíritu, yo para poder conectarme y relacionarme con Él, debo de nacer espiritualmente. Porque Él es espíritu. Y si no nazco espiritualmente, no puedo conectarme con Dios, no puedo acercarme a Dios. Y eso es religión. No puedo conectarme con Él, porque no nací de nuevo. Entonces eso te tiene que quedar bien claro. Yo debo de nacer de nuevo. Entonces cuando nazco de nuevo, me puedo conectar con Él. Y voy a empezar a querer buscar y hacer las cosas espirituales y las cosas que le agradan. Pero si me cuesta venir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia. Está a punto de convertirse. Está peleando todavía con sus demonios. ¿Cómo no va a querer venir a la casa de Dios? De aquel que dio su vida por mí. De aquel que me salvó. ¿Qué más hay? Todo lo tengo por basura. ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a llevar? Hoy estás, mañana puedes no estar. Pasó 3 días y te enterraron. Y estamos preparados para ese día. Estamos en Cristo, somos obedientes a Él. Valoramos y respetamos lo que hizo en la cruz. O le regulamos, pisoteamos, hacemos lo que queremos. Le ponemos en segundo o tercer lugar. Son preguntas que solo usted puede responder. Yo no soy Dios, mi querido. Yo no puedo saber lo que hay en tu corazón. No puedo saber lo que vos pensás. No puedo saber lo que haces en la semana. Pero el Espíritu de Dios, los ojos de Dios están en todos lados, viendo segundo a segundo lo que haces, cómo pensás. Si te vas a jugar por el Señor o le vas a regular. Y eso es grave. Porque voy a tener el día del juicio, va a estar ese juez justo que tiene toditas las pruebas. Imposible va a ser. ¿Quién me puede salvar? ¿Quién me podrá salvar? Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hoy usted está sentado en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. No es mañana, es ahora. Y es impresionante. Juan 11. Vamos a irnos a la resurrección de Lázaro. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, no iba a pagar la deuda. El sacrificio no iba a ser aceptado, porque alguien tenía que morir. Y el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento era una sombra en lo que iba a hacer Cristo. Pero ese derramamiento de sangre de esos animales no podía quitar los pecados, porque los animales no pecan.
Yo creo que si los animales, si los perros tuvieran espíritu, estaría lleno la congregación de perros. Ellos no tienen espíritu. Cristo no murió por ellos, por los animales, por la creación. Murió por vos, murió por mí. Por eso se hizo hombre, para representarnos nosotros, porque alguien tenía que morir y nosotros ya no podíamos pagar la deuda, porque ya estábamos condenados. Y si pagaba la deuda, iba a pagar muriendo, pero nunca iba a resucitar. Entonces no tenía sentido. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del ser humano, que no comprende. Pero cuando usted predica el verdadero evangelio, la gente va a entender. Y tiene dos opciones: o acepta o rechaza. ¿Y saben cuál es el evangelio? El puro, el power. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino para morir en mi lugar, para pagar la deuda. No vino para otras cosas. No vino para que te vaya bien. Invertimos toda nuestra fuerza para que nos vaya bien. Y le amamos por lo que nos da, no por lo que nos dio. Le amamos por lo que pueda hacer hoy. Y nuestra fe está ahí esperando que Dios haga algo por mí. No, Él ya hizo, ya murió, ya resucitó. Por eso le amo y por ese hecho me salvó y nací de nuevo. No por lo que Él haga hoy. Lo que hace hoy no te salva. Pero lo que hizo sí. Porque hoy la deuda está pagada. Y porque fue aceptado es que resucitó. Y por eso está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, como el gran sumo sacerdote. Pero si no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado en nosotros? Terrible. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quieres saber? Quédese hasta el final. Vamos a ver la muerte de Lázaro, porque en Juan 11:25, en este relato, Jesús mismo se presenta como la resurrección y la vida. Dice así, 11:1, vamos a ir rápido. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? Enfermo. Tenía una enfermedad que a la postre le mató, porque él estaba enfermo y después murió. El 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues los hermanos para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¡Wow! El Señor te ama. ¿Podés estar enfermo? ¿Verdad que el Señor podía enviar la palabra? Al escuchar, mira, yo le amo a Lázaro, solo di la palabra. Tenía que lanzar nomás y automáticamente Lázaro iba a ser sano. Pero el Señor quería enseñar algo más profundo, que Él era la resurrección y la vida. Pero eso no quiere decir que al todo el que muere usted se va a ir a orar para resucitarle, porque te van a llevar al manicomio. Y después, ¿cómo te sacamos de ahí? Después tengo que orar para que te saquen de la cárcel. Nadie quiere desenterrar cadáver para resucitar, porque van a pensar que sos Luisón y te van a meter en el manicomio, por donde lo mire. Entonces Jesús quería enseñar algo específico, que Él era la resurrección y la vida, porque podía enviar la palabra y decirle: sé sano, Lázaro, y se sanaba.
¿Qué le va a costar? ¿Acaso el centurión no le dijo, solamente di la palabra? ¡Wow! Entonces, él sabía que Lázaro estaba enfermo. Se enteró. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Era su enemigo Lázaro? No, le amaba. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Oyéndolo Jesús en el 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso hay muchas cosas que Dios hace para ser glorificado. Yo he sido sanado de un principio de cáncer en un segundo. Tuve hace 2 semanas un diagnóstico malo de mi corazón, que había cosas en mi corazón, y después se me hizo los estudios otra vez y me dice el doctor, tenés el corazón de un bebé. Puedes dormir tranquilo, porque a él le place. Pero otros mueren, ¿verdad que sí? Y oramos y creemos, pero le terminamos enterrando. Entonces las cosas que Dios hace es para su gloria. Y si no lo hace, me voy a enojar. O lo que hizo en la cruz es mucho más grande. Quiero que quede grabado en tu corazón que lo que Él hizo, por eso vengo a hacerle fiesta, por eso estoy acá, por eso le amo, por eso me juego por Él. Porque lo que hizo no tiene precio, no tiene nombre, nadie lo puede hacer. Imposible lo que hizo en la cruz, nacer sin pecado y morir sin pecado. Imposible. Ningún ser humano puede lograr eso. Y cuando yo entiendo, le quiero conocer, quiero saber más de ese Jesús, voy a entregarle mi vida. Entonces nada te detiene. Pasas una situación difícil y igual sos obediente. ¿Por qué? Porque sabes lo que Él hizo. Pero cuando no entiendo ese mensaje, ese evangelio genuino, se targiversa. Entonces vengo acá para ver qué Dios me puede dar. Ahora yo te pregunto, ¿qué le viniste a dar a Dios? ¿O viniste para que Dios te dé algo? ¿Qué es lo que más te puede dar? ¿Qué más te puede dar, ingeniero? Si derramó hasta la última gota, ¿qué más le puedes sacar? Entonces vengo con acción de gracias. Gracias, papá. ¿Cómo no estás enamorado? Entonces ya no te preocupa nada, no te interesa más nada. Vivís tranquilo, dormís como un niño. No digo más como un bebé porque los bebés no duermen. No te dejan dormir. ¿Se comprende? Entonces cuando yo entiendo eso, vivo tranquilo. Porque lo que Él hizo es cierto, es real. Y ahí me amó. No, fuertísimo es. Y amaba a Jesús a María, el 5, y su hermana a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El Señor Jesús ya sabía que había muerto, que estaba enfermo. Y se quedó 2 días más ahí. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús fue el único que experimentó la muerte y venció a la muerte. Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí
para que creáis, mas vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con Él. Entonces sigue el 17 y el 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Eran Marta y María. Después dice, y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Saben cómo es? Es como que nosotros queremos decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. Nosotros tenemos acá en la idea, cuando se entera ya le va a sanar. Pero como que no hizo de esa manera, se pudrió todo. Y no es como nosotros decimos, es como Él quiere hacer. Entonces cuando pasa eso ya tendemos a querer descomponernos contra Dios, a querer cuestionar que no salió de esa manera como yo quería, porque vos, Señor, no hiciste. ¿Por qué hiciste milagros en otro? Y a Él que le amabas y te hicimos saber, no hiciste como tenías que hacer, Dios. ¿Se está comprendiendo? Él es el dueño de todo. Él decide cómo, cuándo va a hacer las cosas. No habría muerto. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le respondió: tu hermano resucitará. Ahora, ¿te va a ser fácil creer que te digan resucitará? ¿Vas a creer? Si te dices que va a resucitar. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, miren lo que le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, estaba afuera todavía, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor. Lo mismo, ¿verdad? Quiere decir que ya estaban hablando entre ellas, ¿verdad? ¿O qué dicen ustedes? Hablaron, ¿verdad? La misma cosa le dice: si hubieses, Señor Dios, hacena de esta manera, así va a salir mejor. ¿Verdad que no está bien? ¿Verdad que algún detalle se me va a pasar si yo soy un humano? Y Él es Dios. A Él no se le escapa ningún detalle. Dios quería mostrar otra cosa, pero ellas pensaban que ahora ya iba a ser más imposible que salga de la tumba. Porque ¿dónde estaba? En la tumba. Vamos a mirar la situación. No es que estaba así en el cajón. Ya estaba en la tumba. Ya le enterraron. Pero aquí hay una enseñanza demasiado grande. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Y qué te haces? ¿Cómo vas a pensar así? Si él está ahora, ¿acaso no le puede resucitar?
Pero tenemos nuestra idea, vaciémonos, confiemos en Dios y dejemos que Él haga la obra en nuestras vidas. A nosotros como hijos nos compete honrarle a Dios y obedecerle. Y Él da las directivas, Él hace las cosas como tiene que hacer. A veces nos va a parecer absurdo y ridículo que decide tal vez que alguien parta, que alguien muera. Y le pediste a Dios que le sane, sin embargo le enterraste. Gracias a Dios, porque Él sabe y Él no se equivoca. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Ustedes creen que Él lloró porque estaba triste que murió su amigo? Porque no creían. Él le hablaba y le explicaba y ella le decía: yo pienso, no entendían. Si Él es el dador de la vida, si Él sabía que le iba a resucitar, entonces ¿por qué va a estar triste? Porque no le creían. ¿Verdad que muchos pensaban que lloró porque estaba triste? ¿Verdad? Muchos pensaron así cuando leyeron el versículo más corto de la Biblia, es este. Para que sepan. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Empieza a hablar la gente. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. O sea, ya tenía olor, estaba en descomposición. Porque es de 4 días, o sea, hace 4 días que estaba en el sepulcro. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: esto me impacta por lo que Cristo iba a hacer. Esto es como que anuncia lo que iba a pasar con todos nosotros. Y nos resucitó juntamente con Él. Porque Él introdujo la resurrección, introdujo el perdón de pecados. Y yo el día que muera voy a resucitar con Él. La muerte segunda no me va a alcanzar, porque nací 2 veces y voy a morir una sola vez. Pero el que nace una vez va a morir 2 veces. Va a morir el día que le toque morir y la muerte segunda que le va a alcanzar. Porque no nació de nuevo. Porque no formó parte del cuerpo de Cristo. Dice así. Y Jesús le ora al Padre: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Escuché un comentario de un siervo de Dios que hizo este comentario. ¿Por qué dijo Lázaro, ven fuera? Porque si no hubiera dicho Lázaro, muchos otros muertos se hubieran levantado. Porque Él es el dador de la vida. Y el que había muerto salió, y atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo: desatadle, dejadle ir. Primera de Corintios 15. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no resucitaba? Así como dijo Raúl, el acto cumbre es cuando Él resucitó, cuando Él pagó la deuda, cuando el sacrificio fue aceptado. Dice acá 15, 1 Corintios 15, 1.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo os recibí. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cuando él llegó, lo primero que los apóstoles le enseñaron fue esto. Es lo primero que le dijeron los apóstoles a Pablo. Esa es la primera enseñanza. No le enseñaron otra cosa. No le prometieron nada. ¿Cuál es la enseñanza que recibió Pablo en seco? Así, lo primero. Ahí está. ¿Saben qué es? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. Para eso vino. Y que fue sepultado, 4, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Miren lo que pasa en el 5. Y que apareció, ¿a quién le apareció? A Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cómo se explica eso? De los cuales muchos aún viven, que estaban vivos todavía y podían decir: sí, Cristo Jesús murió, le enterramos, resucitó y me apareció. Después, el 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, como abortió, le apareció al apóstol Pablo en el camino de Damasco. Él perseguía a la iglesia y le apareció y se quedó ciego. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Miren lo que dice 12, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque eso decía ahí la gente. Ya había esa confusión. Entonces empieza a aclarar el apóstol Pablo que sí hay resurrección de los muertos. Dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y 17, marque esto en su Biblia. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero como que la deuda fue aceptada, resucitó y venció a la muerte. Si me ayudan en el teclado, voy a ir cerrando con esto. Impresionante. Estaba Jesús en la cruz. Mateo 27. $27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y eso está fuera del campamento, porque él no fue crucificado dentro, sino fuera. $35. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita,
este Jesús, el Rey de los judíos. Esto es algo tremendo, porque cuando alguien era crucificado, ponían arriba el título del por qué le crucificaban. Entonces ponían ladrón, mentiroso, asesino. Y el que veía eso, wow, si yo ando en eso voy a terminar así. Y podían poner por Jesús asesino, mentiroso, ladrón, corrupto, adúltero. No encontraron nada y pusieron el título Rey de los judíos. 38. Entonces crucificaron con él a dos. Escuche bien lo que va a pasar acá. Había dos ladrones. ¿Y qué se imagina que pusieron? Ladrones. Porque por ladrones estaban siendo crucificados. Y los dos le injuriaban a Jesús. Los dos hablaban mal por él. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Hablaban mal por el Señor. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en los 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora en la cruz y creeremos en él. ...44... lo mismo le injuriaban también los ladrones. ¿Quién le injuriaba? Los dos ladrones. ¿Y cómo se explica que después uno de ellos le dijo: Padre, acuérdate de mí, Señor Jesús? Quiere decir que en ese momento uno de ellos se arrepintió. Y que no habrá sido un día normal, mi querido, que el Dios, el Rey del universo hecho carne, haya estado crucificado. No era un día normal. Los dos le injuriaban estando él en la cruz. 45. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. 48. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, presta atención cuando él dijo: consumado es. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, de Dios hacia nosotros. El velo del templo era un cuero durísimo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo literalmente estaba la presencia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote entraba en ese lugar. Y si estaba en pecado, moría. Y hoy usted y yo, por su sangre, podemos acceder a ese lugar, al lugar santísimo, sentado en su regazo. Papá de mi corazón, te amo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Papá. El velo del templo se rasgó en dos, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él,
Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Después te aparece, es el que le debías. Aparecieron. Y el 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Jesús?